Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando el libro de Corintios y la verdad es que ya terminamos el capítulo número 1, donde se evidencia el problema, el primer problema que presentaba esta iglesia, en donde vimos que nuestro hermano Cristian decía que Pablo identificaba el problema. También sabemos que este libro se trata de problema y solución de problema por parte de Pablo. Y una vez que Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corintios sobre este problema, ahora vamos a ver otra parte de su exhortación, en donde vemos que en este capítulo Pablo se pone como ejemplo. Y entonces, hermanos, el contexto que después que Pablo le dijo que por favor no se dividieran, que no hubiesen desacuerdo, donde él les dice que Dios escogió lo más vil, escogió lo necio, lo más bajo del mundo. Le responde ahora Pablo ante esta situación, ante este problema, a través del Evangelio, con las nuevas noticias centradas en Jesús. Y como el mismo Pablo se toma de ejemplo y les dice que él fue allá predicando a Cristo. No fue predicando a hombres, no fue predicando ideologías, no fue pidiendo señales. Pablo les dice que fue predicando a Cristo. Y vamos a leer, antes de comenzar estos pasajes, en 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Según la Reina Valera tiene acá un título que se llama Proclamando a Cristo crucificado. Versículo 1 comienza diciendo: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, oremos. Padre, Señor, Dios bendito, gracias te damos nuevamente, Señor, porque podemos estar acá reunidos, Señor, como tu iglesia de Punta Mira, Padre. Gracias porque podemos tener comunión los unos con los otros. Gracias porque podemos alabarte en un mismo sentir, Señor. Y en esta hora, Padre amado, te pedimos, Señor, que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder comprenderla y a entender el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nunca viene vacía, Señor. Siempre nos enseña algo nuevo y nos ayuda a andar como tú esperas que nosotros te representemos en esta tierra, Señor. Dirígenos y guíanos en los nombres de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, yo acá le puse por título el mensaje poderoso. Y acá lo lindo que tiene la palabra de Dios, que Pablo, al estar exhortando a la iglesia de Corintios, también nos muestra su ejemplo. Nos muestra el ejemplo de cómo él predicó el mensaje de la salvación, para que ellos pudieran entender de que no se trataba de personas, de que no se trataba de sabiduría, de inteligencia, sino que solamente el poder estaba centrado en la obra de Dios. El poder la da Dios, no nosotros como personas. Y el principio que vamos a ver es el poder de Dios a través de su palabra. Yo me ponía a pensar hoy día y veía que mientras me duchaba el champú
cumple una función, nos lava el cabello. Los utensilios nos sirven a nosotros para alimentarnos. A veces yo me río con mi esposa y le digo, bendito sea el que creó la televisión, porque podemos ver todo ahora en la televisión. Pero el crédito no se lo lleva la televisión, no se lo lleva la cuchara, no se lo lleva el champú. El crédito es el autor de esas cosas. Es quien se le ocurrió inventarla. Y algo similar vamos a ver hoy día. Nosotros somos un medio. Y el medio no es quien se lleva el crédito. Quien se lleva el crédito es el autor. Y en este caso, el autor de la salvación es Dios. Y ese foco es el que había perdido la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios empezó a idolatrar a personas. Empezó a identificarse con una persona. ¿Se recuerdan de la etiqueta que nos mencionó Diego? Este grupo de personas tenía su etiqueta en una persona. Se dividía porque ellos buscaban la sabiduría, veían una postura, les gustaba y buscaban a través de la sabiduría. Y eso, Pablo le está diciendo que no es lo que él les predicó. Él les predicó a Cristo y a este crucificado. Entonces, a través de este ejemplo de Pablo, nosotros vamos a ver el primer punto que yo puse, la acción. Porque en el primer pasaje Pablo presenta una acción que él realizó y también nos alcanza a nosotros como ejemplo. Dice así, versículo 1, la primera parte. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. Pablo comienza, y se traduce acá en la Reina Valera, así que, dando a entender que comienza refiriéndose a una conclusión o reafirmando todas las cosas que él le había dicho, que hemos visto en las prédicas anteriores, desde la presentación de que estaba dividido Cristo en adelante. Entonces, después de todas estas cosas que Pablo les mencionó, de que eligió lo vil, de que no sé, como les mencioné anteriormente, que no hayan divisiones, le dice, así que, hermanos, refiriéndose a una conclusión, y se pone como ejemplo, así que ahora les digo, yo fui a donde ustedes. Él dice que él se pone de ejemplo y enfatiza que él fue a ellos. Pablo está diciendo, yo, Pablo, respondí al llamado de Dios y a su labor de seguidor de Cristo. Pablo no fue a Corintios porque era un hermoso lugar para vacacionar. Pablo no fue a Corintios porque ahí estaba el boom de su oficio, que era hacer carpas. Pablo no fue a Corintios para poder enriquecerse. Pablo fue a Corintios porque respondió al llamado que Dios le había hecho. Pablo fue con la intención de ir a anunciar la palabra de Dios. Y podemos verlo en Hechos número 9, en la conversión de Pablo, cuando él se enfrenta a Dios y cae derramado, le dice, Señor, ¿eres tú? Y Jesucristo le dice, sí, yo soy a quien tú has seguido. Y Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Y después de esa historia vemos que él lo lleva donde Ananías para que recupere su vista y le dice todas las cosas que debía hacer. Y enseguida Pablo comienza a predicar. ¿Pero qué comienza a predicar? Su testimonio de vida. Comienza a predicar lo bien que él andar en Cristo. Pablo comienza a predicar el mensaje de salvación. Comienza a predicar la palabra de Dios, que es a Cristo y este crucificado. En Hechos capítulo 18, en el primer versículo, vemos que dice, después de estas cosas, después que Pablo había predicado en otras localidades el mensaje, dice que salió de Atenas y fue a Corintio. Pablo fue a Corintio. Y en el versículo número 7 dice, y después que él estaba en Corintio, cuando Sila y Timotea vinieron de Macedonia a Corintio, ¿qué se encontraron? Se encontraron con Pablo, que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Estaba testificando, dice el versículo 5, a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos la armonía de la escritura de Dios. El mismo autor de Hechos, Lucas, dice que él estaba testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Y él acá, Pablo, hace mención en su carta que él estaba anunciando el testimonio de Dios. El problema que tenía Corintios era que estaban siguiendo un hombre, estaban siguiendo una postura, lo que a ellos les favorecía. Estaban queriendo llegar a Dios a través del conocimiento. Filosofía, como dijo nuestro hermano Cristian, es amor a la sabiduría. Ellos tenían un amor por el conocimiento y ese foco estaba mal. Estaban distorsionando el mensaje, porque en capítulos anteriores vemos que fue Cristo quien se entregó por ellos, no una persona, no fue Apolos, no fue Cefas. Pero el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es la evidencia que nos ha sido entregada por parte de Dios. Si nos ponemos a pensar en los judíos que pedían señales, el testimonio para ellos era la ley que fue dada por Dios a través de Moisés. Ese es el testimonio que ellos tenían, los judíos que pedían señales. Pero para nosotros, los gentiles, es decir, todas las personas que están fuera de los judíos, para nosotros el testimonio de Dios es lo que ocurrió en el nuevo pacto. Es la evidencia verdadera, real, que Dios nos entregó por medio ¿de quién? De su Hijo, por medio de Jesucristo, diciendo: Jesucristo es el ungido de Dios, es la segunda persona de la deidad. Jesucristo es quien se entregó para darnos a nosotros la razón de vivir. Es quien restableció el lazo que se había perdido con Dios Padre por el pecado que entró a la humanidad a través de Adán y Eva. Y nos abarca a todos nosotros. Ese es nuestro testimonio. Y eso es el centro del Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Entonces, mis queridos hermanos, acá vemos cómo Pablo ejecuta la acción de ir a predicar. Él les dice: cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio. Pablo respondió al mandato que fue establecido por Dios. ¿Para quién? ¿Solo para él? ¿Solo para mí? Pablo respondió al mandato que fue establecido por Dios para todos sus hijos. Para todos sus hijos. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El principio bíblico es hacer discípulos. El principio de ese mandato es hacer discípulos. Todos nosotros que hemos creído en Jesucristo debemos ser capaces, tener el ánimo y la disposición de hacer discípulos. Como primer paso después de yo haberme convertido al Evangelio, tengo que ser capaz de hacer discípulos. Hay un principio que me gusta bastante que es verdad, vida, verdad. Vida, verdad, vida. ¿Qué quiere decir? Que yo, una vez que tuve vida, tengo que ser capaz de impartir esa verdad que me fue dada a mí para yo causar vida en otras personas. Y ese es el principio que todo cristiano, que todo creyente debe hacer. Ese es el principio bíblico y es lo que Pablo está diciendo. Yo fui. Él, para realizar nosotros este principio que nos presenta Pablo, nosotros debemos ir a hacer discípulos. Si bien el mandato es hacer discípulos, nosotros debemos ejecutar una acción. Y esta acción es ir. Y quizás ustedes me dicen: pero Xavi, yo no tengo el llamado como el pastor Kurt y la hermana Diana, yo no soy misionero. Pero déjame decirte, hermano, que eso es un mal concepto. Porque misiones se trata de que todos debemos hacerlo en cada momento. Debe ser una cultura del cristiano. Y eso es lo que está mostrando acá Pablo. Que no se trata de ir a otro país. Se trata de la mentalidad que él tenía. Él pone en su mente que yo fui a ustedes. Nosotros tenemos que poner nuestra mentalidad de ir a. Quizá yo converso mucho con mi vecino y no le hablo del Evangelio. No estoy cumpliendo mi rol de cristiano.
Pero si tengo esa mentalidad de decir, yo hoy voy a ir a donde Él a anunciar el mensaje de Dios, cambia la perspectiva, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra cultura como cristianos. Y en el primer paso vemos que Pablo les dice que él fue, pero no a predicar de su vida, no a contar de lo bien que él estaba, no a contar sus debilidades. Él fue a anunciar el mensaje de Dios. Y quizás tú me dices, ya Xavi, me convenciste, voy a ir a anunciar el mensaje de Dios. Pero me vas a decir, ¿sabes qué? Yo siento que lo haría mal, siento que no lo podría hacer bien. Y si esa es la excusa, déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios es tan completa que no le falta nada, que después de esto Pablo se presenta como persona. Pablo evidencia que este mensaje no necesita de una mayor preparación. Pablo se presenta en la iglesia de Corintios en su mayor sencillez intelectual y física. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la condición intelectual y física de Pablo, que se está poniendo como ejemplo para hacer entender a esta iglesia de que solamente el mensaje de Jesucristo basta para la salvación. Y vamos a ver qué dice en el segundo punto la condición intelectual y física de Pablo. Y él dice en el versículo 1b, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Después que Pablo señala que él fue a ellos a anunciar el mensaje de Dios, él dice que no fue con palabras de excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que él no fue, otras versiones lo traducen como palabras elocuentes. Él no fue con palabras elocuentes, con palabras que suenen bonitas, con palabras de un rango superior. Él fue con las palabras más sencillas, pero palabras verdaderas y simples de entender. Porque ¿qué saca con ir con complejidad? Si yo en este momento voy y le predico a alguien afuera y le digo, ¿sabes qué? Jesucristo hizo la propiciación por las personas, hizo su obra de expiación, nos presenta su gracia común, su justificación. Nosotros teníamos que ser imputados. Quizás muchos no van a entender. El Evangelio no se trata de eso. No se trata de mostrar nuestra capacidad teológica. Se trata de que las personas entiendan que la salvación viene de Dios. Y eso es lo que Pablo le está queriendo decir. Pablo le está diciendo, yo fui a ustedes con palabras simples pero verdaderas para que pudiesen entender claramente que el Evangelio, que la salvación viene de Dios, no por mí. Y Pablo les dice esto no porque él no era capaz de poder mostrarse como un teólogo de primera línea, porque recordemos que Pablo por lo menos hablaba 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y yo que tengo griego no podría ni hacer una oración, solamente puedo entenderlo. Pero Pablo sí podía, su capacidad intelectual era asombrosa. Recordemos que la formación que tuvo Pablo fue por una eminencia en ese entonces, que era Gamaliel. Entonces fue súper instruido. Pablo, si quería, podía tener la mayor capacidad, pero no lo hacía porque él entendía correctamente el mensaje de la salvación, distinto a los corintios que se estaban desorientando, que habían perdido el enfoque central del mensaje, estaban idolatrando a personas. Además, Pablo les dice que él no se propuso saber cosas de ellos. Acá Pablo nuevamente le vuelve a insistir. Después que los trató de lo vil, de lo menospreciado, para esto Pablo no era nada decirle eso. Entonces él les dijo que no tenía una intención de saber de ellos. Él no quería saber sus posturas, de cómo llegaban al conocimiento de Dios.
porque recordemos que ellos buscaban todo por medio del conocimiento, de entender, de la sabiduría humana, cosas, explicar cosas. Distinto a los judíos que pedían señales, ellos buscaban todo a través de la lectura, de postura, de debatir, cosa que no era así. Y Pablo le dijo, a mí no me interesa lo que ustedes están pensando. Solamente una cosa sí me interesa, y es a Jesucristo y a este crucificado. Él no tenía la intención de entender a ellos su postura. Él solamente tenía la intención de responder al llamado de Dios y el mensaje, y transmitir el mensaje que se le había encomendado. Y él dice que era a Jesucristo y a este crucificado. Y volviendo al tema de que si tú no te sientes capaz de impartir el mensaje de salvación, déjame decirte que si realmente eres salvo por la gracia y la misericordia de Dios, tú entendiste ese mensaje. Tú entendiste lo que Jesucristo hizo por ti. Y si entendiste ese mensaje de salvación, déjame decirte, hermano, que si eres capaz de compartir a cualquier persona inconversa el mensaje de salvación. Si eres capaz, porque hay que tener claro que no va en nosotros la conversión. No va en nosotros. Nosotros somos simples personas que transmiten el mensaje, porque quien hace la obra y quien se lleva el crédito es Dios. La gloria es para Dios. Y eso es lo que está tratando de decirle Pablo a esta iglesia, que no es la persona. Por eso él se muestra en una sencillez intelectual. Vemos que él saca como ejemplo su acción de ir, saca su ejemplo de su conocimiento intelectual sencillo para transmitir el mensaje, pero también se presenta su forma física sencilla. Él dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Nuevamente vemos cómo Pablo se presenta a los corintios tratando de entender que, hermanos, las personas no somos nada. Las personas somos simples mortales, propensas a estar débiles, propensas a estar enfermos. Esta debilidad en el griego se traduce como una enfermedad, ya sea física o corporal. Entonces Pablo le está dando a entender física o mental. Pablo le está dando a entender que él que no se encontraba bien cuando fue a donde ellos, que él estaba enfermo, que las personas somos propensas a enfermarnos. Él les dice que fue para allá con temor, sin confianza, temblando, porque él entendía que el mensaje que estaba impartiendo era sumamente mayor a lo que una persona era capaz de hacer. Él no tenía confianza porque sabía que la gente que estaba ahí buscaba la sabiduría, buscaba las posturas, el intelecto. Y Pablo está evidenciando que las personas son sencillas, son comunes, que el mensaje que él tenía no provenía de él. Entonces él está diciendo, iglesia de Corintios, ¿por qué ustedes se están dividiendo? ¿Por qué ustedes están teniendo una identidad con Apolos, con Cefas, si ellos solamente son personas, solamente son mortales? De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata del poder de Dios, porque Él es quien se lleva el crédito y Él es el autor de esta obra salvificadora. Entonces vamos a ver en el versículo 4 que después que Él se presenta sencillamente, le dice en el versículo 4 que y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Todo lo que hemos visto me llama ahora la atención y me hace pensar en muchas personas que predican el Evangelio de Dios.
Hemos visto que en internet se ve de todo. Vemos cómo hay muchas personas que usan palabras llamativas para persuadir a gente que busca adorar, porque nosotros fuimos creados para ser adoradores de algo. Pero en esta distorsión del pecado surge el egoísmo. El centro del pecado es el egoísmo. Y nosotros primeramente buscamos nuestro bienestar. Entonces, si vemos que hay personas que predican con una labia bonita, que te persuaden en lo que tú quieres escuchar, que te hablan de un evangelio a media, donde Dios es amor, donde la vida del cristiano es lo mejor, donde vas a estar alegre, te hablan todo bonito, te persuaden. Y claramente en el evangelio es posible que seamos felices, pero el evangelio es completo. Vamos a sufrir, vamos a reír, vamos a tener pruebas por parte de Dios. Y lo que pintan estos evangelios es falso, es una verdad a media. Pero las personas al escuchar esto es llamativo a su oído. ¿Y ellos qué hacen? Le siguen, porque esa verdad es la que les gusta. Y después de eso se empiezan a hacer una imagen, empiezan a identificarse con el pastor. ¿Sabes qué? Yo no quiero ir a tu iglesia porque tu pastor es pesado, predicas cosas que yo no me imagino cómo Dios va a hacer esas cosas si Dios es bueno. Porque tienen una ideología mala, tienen una mala enseñanza. Y así las personas empiezan a idolatrar a su pastor porque dice que su mensaje es más bonito. Es la postura que a ellos les gusta. Y esa postura es la que mucha de la iglesia de Corinto elegía. Ellos elegían su propio bienestar y optaban la postura que más le agradaba. Buscaban su postura, discutían, y eso no es el evangelio, hermano. Ese es un evangelio distorsionado que empieza a agradarse en ellos mismos. Empiezan a agradarse en las personas que ellos comienzan a idolatrar. Y eso genera división entre las personas. Porque el pecado, como estamos viendo en la iglesia de Corintios, provoca grandes problemas, grandes errores. Pero siempre hay una solución. Y es la que Pablo le está dando a entender. Por eso Pablo les dice que la palabra que él le predicó no fue con palabras persuasivas. No fueron seleccionadas por todo el conocimiento que él tenía. No fueron llamativas para que ellos llegaran a Pablo. Él está dando a entender que él fue donde ellos a predicar el mensaje de salvación en su condición intelectual sencilla, en su condición física sencilla, mortal, pero con una verdad fácil de entender, pero una verdad completa y no distorsionada ni adulterada, sino que fue con la verdad de Jesucristo y todo lo que conlleva su nombre. Como decía el pastor, si nosotros nos podemos hablar del evangelio, podríamos estar acá 2 horas hablando del evangelio, pero no se trata de eso, porque todos debemos entender el evangelio. Todos los que somos hijos de Dios debemos entender esta verdad que fue transmitida a nosotros. Pablo también le dice que yo fui en mi condición física sencilla, humanamente común, con enfermedades, con debilidad, con miedo, con temor. Y él se acercó a ellos porque estaban adoptando una identidad mala. Se estaban distorsionando por las personas. Pablo dice, yo soy mortal. Cefas es mortal. Apolos es mortal. Entiendan, nosotros somos mortales. Porque el evangelio es poder de Dios. Nosotros somos los portadores de ese mensaje. Nosotros impartimos el mensaje de la salvación. Pero quien hace la obra es Dios por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es Dios quien tiene la capacidad de quebrantar nuestros corazones y hacernos hijos de Él. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree.
al judío primeramente, ¿verdad? Y después al gentil. No hace distinción de personas, pero es poder de Dios. Acá no, Pablo en Romanos no dice que el evangelio es poder de Apolos, que es poder de Cefas. No, está diciendo que es poder de Dios. Las personas, las señales, las palabras no salvan, hermano. El que salva es Dios y su obra misteriosa. Porque como dicen por ahí, el evangelio puede caminar solo. El evangelio es vivo, no necesita de nosotros. Nosotros simplemente somos los mensajeros. Si un día yo no estoy en esta iglesia, va a haber otra persona que imparta también el mensaje de salvación y Dios va a hacer la obra. No es una persona. No se trata de idolatrar a una persona. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nuevamente una verdad que está diciéndole Pablo a esta misma iglesia. El reino de Dios no tiene que ver con las palabras, sino con el poder que Dios hace en cada uno de nosotros. Y hay un tema que es súper fundamental, que es entender que el poder de Dios no se trata de sanidad, no se trata de señales. Porque recordemos que, ¿quién eran los que pedían señales? Los judíos. Entonces, si nos damos a entender del que el poder de Dios se refiere a la sanidad, le estamos dando el crédito a los judíos. Y cosa que no es así. Tenemos que entender que el poder de Dios se refiere a la capacidad, a la obra redentora que Dios tiene para nosotros convertirnos. Las señales que piden los judíos no tiene que ver con el poder de Dios. Obviamente Dios no es limitado y Él puede hacer señales, puede sanarnos, puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios, pero no se trata de eso el poder de Dios que se está refiriendo acá a Pablo. Se trata de la capacidad que Dios tiene para nosotros podamos ser hijos suyos. ¿Y cómo lo hace? No sabemos. ¿Cómo lo hace? No sabemos. Nosotros, como les dije, somos tan sencillos, somos tan comunes, somos tan mortales, que nuestra capacidad intelectual para entender esa obra redentora que hace Dios en nosotros, no la vamos a entender. ¿En qué momento? No sabemos. No le puedo decir, hoy mi esposa en este momento recibió la salvación porque yo vi que ella entró el Espíritu de Dios. No, es imposible, es falso, porque eso es un misterio de Dios. Solamente dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Entonces, esto que hace Dios es misterioso. Imposible que una persona mortal como nosotros seamos capaces de entregar salvación. Y eso le está queriendo decir Pablo. Él se pone como ejemplo para que esta iglesia pueda entender que el evangelio no se trata de intelecto, no se trata de palabras, no se trata de señales, no se trata de idolatrar a alguien. El evangelio se trata de estar centrado en Dios. El mensaje que tiene poder es el mensaje que viene de Dios. Nosotros somos sus portadores, pero quien da el poder para cambiar nuestra vida, para cambiar la vida de cualquier inconverso, es Dios a través del sacrificio que hizo en Cristo Jesús para darnos a nosotros la vida eterna. Amén. Entonces recordemos que Pablo está poniéndose como ejemplo, y también este ejemplo nos sirve a nosotros para entender que nosotros debemos ir a predicar el evangelio, no con palabras sencillas. Tú, para predicar el mensaje de Dios, no necesitas ser un conocedor intelectual, necesitas entender el mensaje de la salvación, necesitas entender que Dios es quien da la vida, y solo con eso basta, hermano. Solo con compartir ese mensaje tú puedes dar vida a otras personas que su alma claman por la salvación. Así que animémonos a seguir este ejemplo
y a no distorsionarnos. Estos errores que presenta la iglesia de Corintios no es para que nosotros lo imitemos, es para que nosotros entendamos y nos dirijamos por el camino correcto, que es Cristo y este crucificado. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es verdadera, tu palabra es eficaz, tu palabra es viva, Señor. Gracias porque podemos buscar tu mensaje, podemos compartir tu mensaje con un evangelio completo, Señor, un evangelio real, Señor, un evangelio que no se equivoca, Señor, un evangelio que nos da la vida eterna. Gracias porque nosotros, Señor, somos los portadores de este mensaje, pero gracias, Señor, porque tú eres quien tiene el poder para quebrantar los corazones, tú eres quien tiene el poder para convertir a todas las personas, Señor, que no creen en ti, Señor. Gracias porque nosotros podemos identificarnos en Cristo y no buscamos identificarnos en personas, Señor. No buscamos a idolatrar personas ni posturas como tenía esta iglesia, Señor. Ayúdanos a andar en tu verdad, Padre, y a buscar una sana doctrina, Señor, que nunca se aleje de tu verdad que has establecido en tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos.